buenos días. Sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar nuestra reunión del día de hoy con una palabra de oración. Le voy a pedir al hermano Valentín, si es tan amable, y nos guía en oración. Y luego vamos a cantar un coro. Hermano, oremos. Le agradecemos por el día que nos ha dado, te damos gracias por encontrarnos aquí en tu casa, gracias por cada uno de los hermanos que ha podido llegar. Pedimos que estén bendiciendo este tiempo que vamos a estar en comunión y rogamos por el tiempo de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a cantar un coro que lleva por título El mundo no es mi hogar. Por ahí lo vamos a ver. Lo conocemos todos. Así que vamos a cantarlo con ganas. Vamos. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, en la ciudad de luz, entre tesoros sí, eterno resplandor, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre la dicha que me das, más dulce que la miel, la célica mansión, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador, tú eres, oh Señor, de gloria y honor, la patria celestial, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulce que la miel, la célica mansión, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, que derramó su sangre en la cuenta cruz, perfecta paz allá, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. ¡Vamos! Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulce que la miel, la célica mansión, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Muy bien, vamos a dejar que los niños vayan a su clase arriba y vamos a pedir a nuestro hermano Diego, si es tan amable, nos comparte la palabra del día de hoy. Hermano Diego. Gracias. Buen día. Podemos ir abriendo nuestras Biblias en Santiago. Santiago capítulo 5. Estamos en el último capítulo de esta carta. Si mal no me acuerdo, creo que es el estudio 21 o 20 o 21 de esta carta. ¿Sí? Vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu cuidado, por tu protección, por tu providencia, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder venir a tu casa, de poder estar en comunión, Señor, de poder abrir tu palabra, compartir tu palabra, Señor, escuchar de tu palabra, y te pedimos que seas tú el que esté hablando, Señor, que estés guiando cada cosa que se diga, Señor, que estés guiando también al escuchar, que podamos entender tu palabra, Señor, y que tú nos estés dando sabiduría, tanto al hablar como al escuchar, Señor, y que nos también estés dando la sabiduría y la valentía para poder ponerla por obra, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. Te pedimos que nos ayudes a
a crecer en tu palabra y a poder ser de luz en el mundo y que nos puedas usar, que podamos ser un instrumento útil en tus manos para llevar tu palabra, tu evangelio. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Amén. Santiago, capítulo 5, vamos a estar viendo solamente un versículo hoy, será el versículo 12, que dice así. Santiago 5, 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Sé honesto en todo momento, es el título que le puse a este estudio, ¿sí? Y claramente en este versículo se habla sobre el jurar, sobre el juramento. Perdón, me olvidé de pasarle los versículos. Bueno, habla claramente sobre el juramento, ¿tá? Y la necesidad de jurar existe porque la palabra del hombre, estoy hablando del hombre en general, ¿sí?, es poco confiable, ¿sí? Porque todo hombre es mentiroso. Dice en Salmo 116:11, Salmo 116:11 dice: y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Y la duda siempre está presente, por eso la necesidad de jurar, por eso es que existen contratos, por eso es que existe declarar bajo juramento, por eso es que existen medios legales que nos obligan a cumplir la palabra, los compromisos que nos hacemos, ¿tá? Claro que esa necesidad es entendible en el mundo, ¿tá? ¿Por qué? Porque el mundo es del diablo, son los hijos del diablo, y el diablo es el padre de mentira. En Juan 8:44 dice Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice a estos religiosos judíos, a los líderes judíos, ¿sí? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, que el mundo sea mentiroso, que sea necesario jurar o tener algún medio para que se cumpla la palabra, es entendible. Pero ojo que esta carta no está dirigida al mundo. Santiago está escribiendo a la iglesia. Es más, acá dice hermanos míos. ¿Qué pasa con la iglesia? Bueno, los cristianos como nosotros, ¿sí? También tenemos ese problema. Ojo, somos justificados, no somos justos, y también caemos en la misma, dentro de la misma bolsa del mundo. Somos todos mentirosos. Santiago advierte, Dios por medio de Santiago en su palabra nos advierte que no debe ser así. Pero es la realidad, es nuestra naturaleza. Y muchas veces nuestra palabra es poco confiable, aunque Santiago exhorta que no sea así. Que no sea así. Recordemos también que Santiago está escribiendo a estos hermanos que están siendo oprimidos, que están siendo explotados por los ricos que trabajan y no se les está pagando, que son llevados a los tribunales, van denunciados, ¿sí?, que están siendo condenados injustamente. Y leíamos en Santiago 5:6: habéis condenado y dado muerte al justo, dice a los ricos opresores, ¿sí?, y él nos hace resistencia. A estos hermanos que están bajo este peso de la opresión por los ricos, les escribe que no juren. Que no juren. Santiago sí exhorta a que soporten con paciencia los sufrimientos. Dios nos exhorta a eso también, ¿sí?, que soportemos con paciencia el sufrimiento a causa de seguir a Cristo, no a causa de nuestros pecados, ¿sí? Y sigue con esta exhortación: aunque la situación sea difícil, dice, aunque estén siendo oprimidos, sean honestos, no mientan para aliviar las cargas, ¿sí?, que no mientan para aliviar el sufrimiento. Santiago dice: no juréis, tomando nuevamente las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Dijimos que esta carta de Santiago está muy cargada de las enseñanzas del Sermón del Monte, y nuevamente Santiago lo hace aquí. No juréis, dice, y toma esas enseñanzas de Jesús ahí en el Sermón del Monte, cuando dice: no juréis en ninguna manera, dice Jesús.
Las similitudes entre este versículo y los dichos de Jesús no dejan duda de que Santiago estaba citando estas palabras del Señor. ¿Tá? Dice Jesús en Mateo 5:33 al 37. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Eso es lo que enseña Jesús. Y vamos a hacer una comparación entre estos versículos de Mateo 5 con el versículo que estamos estudiando en Santiago 5 para ver las similitudes y decir, bueno, Santiago está tomando de las enseñanzas de Jesús y ya está buscando a esta situación en particular en esta iglesia que se puede aplicar a cualquier situación, cualquier tiempo, a toda su iglesia. Jesús dice, pero yo os digo, y Santiago dice, pero sobre todo. Y sobre todo, porque Jesús lo dijo, ¿no? Jesús dice en Mateo 5, no juréis en ninguna manera, y Santiago dice, no juréis. Jesús dice, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, y Santiago dice, ni por el cielo, ni por la tierra, dice Jesús, porque es el estrado de sus pies, y Santiago escribe, ni por la tierra, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y Santiago resume y dice, ni por ningún otro juramento. ¿Sí? Están en armonía estos dos pasajes, ¿no verdad? Sigue diciendo Jesús, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Y Santiago escribe, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Porque lo que es más de esto, dice Jesús, de mal procede, y Santiago escribe, para que no caigáis en condenación. Para que no pequéis. Ahora, Santiago y Jesús, que es lo que voy a tratar de demostrar en este estudio, simplemente porque hay una controversia que no es tan grande la controversia hoy en día, sino que esto surgió a tiempo atrás con lo que eran los anabautistas y los cuáqueros, que decían que el cristiano no puede jurar, una prohibición de que el cristiano no debe jurar por estos versículos. ¿Está? Voy a tratar de demostrarle que, bueno, esto no es una prohibición a jurar en sí, que la enseñanza es otra, que la enseñanza es que seamos honestos, que no sea necesario emitir un juramento y decir, no, te lo juro por Dios, simplemente que si nosotros prometemos algo o decimos algo, porque no solamente es una promesa, sino decir una declaración de algo que entiendan que es verdad, sino que no es necesario que lo estemos diciendo las palabras como te lo juro, sino que nuestra palabra ya sea un juramento delante de Dios, porque tiene que ser verdad. Santiago empieza diciendo, pero sobre todo, esto quiere decir ante todo, principalmente, sean pacientes, lo que les viene diciendo, soporten las aflicciones, pero principalmente sean honestos. Que el salir de estas aflicciones que están pasando no sea por mentir, Obviamente que Santiago, y lo hemos estudiado a lo largo de la carta, ha hecho un énfasis especial en lo que se dice, en el hablar, en lo que expresamos con nuestros labios. Fíjense que en cada uno de los capítulos hace una mención a esto, al hablar. En Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Refrenar la lengua con lo que se dice. Santiago 2:12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Este versículo tiene mucha relación, Santiago 2:12, con este que estamos estudiando, Santiago 5:12, y que la necesidad de que nuestro hablar sea la verdad. Santiago 3:5 al 6, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego.
La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Por eso dice, sobre todo, porque el hablar, lo que decimos con nuestros labios, puede hacer cosas grandes como las que dice acá. Un fuego, dice, un mundo de maldad y contamina todo el cuerpo. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y ahora en Santiago 5 dice que no debemos jurar, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Santiago por eso dice sobre todo, ¿sí? Porque el hombre, nosotros, somos limitados en hacer cosas físicas o materialmente, no podemos hacerlo, ¿sí? Muchas veces, pero el hablar nos puede sacar de situaciones difíciles como las que estaban estos hermanos. También materialmente, físicamente, ellos no lo podían hacer, no podían ir ante las autoridades y denunciar a los ricos opresores. ¿Por qué? Porque no le iban a hacer caso. Porque iban a terminar ellos condenados, pero murmurar sí podían hacerlo. ¿Ah? Con la lengua se puede hacer más de lo que se puede hacer física o materialmente. Se puede prometer algo solamente para zafar de la situación y después no lo cumplo, total, zafé en ese momento y después veo cómo me arreglo. Claro que eso solamente pasaba en esos tiempos, hoy en día esto no pasa, la verdad que no es así, sí pasa hoy en día también. ¿Cuántas veces nosotros, por lo menos cuando éramos chicos, jurábamos, y te lo juro, y hacíamos el besito en cruz? ¿Lo hacíamos o no lo hacíamos? Te lo juro por tal cosa, te lo juro por mi madre, decíamos a veces. ¿No? Y era mentira. Y también teníamos, como vamos a ver ahora, como estos judíos, teníamos la regla para te lo juro, pero para que no se cumpla cruzábamos los dedos, cruzábamos las piernas, cruzábamos algo, el juramento no vale. Los judíos acá hacían lo mismo, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Tá? La importancia del hablar cristiano radica en que refleja lo que hay en nuestro corazón. Por eso es importante y por eso dice, pero sobre todo, porque refleja lo que hay en mi corazón. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sigue diciendo Santiago, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Y acá viene la pregunta, ¿el cristiano puede jurar o esto es una prohibición a no jurar directamente? ¿Sí? A la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, podemos decir, como pregunta es esto, podemos decir, ¿está prohibido jurar? A la luz de la Biblia, no sacando un pasaje de contexto o un pasaje solo, ¿sí? Vamos a plantearnos algunas preguntas para tratar de responder haciendo una mini exégesis de este versículo a la luz de otros versículos de la Biblia. Primero que nada vamos a buscar una definición de lo que es jurar. ¿Qué es jurar? ¿Tá? Después vamos a buscar si Jesús afirmó lo que dice la ley o cuando Él vino a cambiar la ley. ¿Ah? Vamos a buscar qué dice el Antiguo Testamento para ver si Jesús quiso cambiar eso, lo que decía el Antiguo Testamento sobre el juramento. Y vamos a buscar ejemplos de juramentos en la Biblia, ahí sí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Después nos vamos a responder, ¿realmente está prohibido jurar? Que ya les voy diciendo, la respuesta es no. Y es lo que voy a tratar de demostrar. ¿Está prohibido jurar? No es lo que está haciendo en estos versículos ni Jesús en el Sermón del Monte, ni Santiago repitiendo la enseñanza. No es lo que quiere exhortarnos. Entonces nos vamos a preguntar, si yo le estoy diciendo ahora que la respuesta es no, entonces ¿por qué Jesús y por qué Santiago repite y lo prohíbe el juramento? ¿Qué nos quieren enseñar entonces? Para empezar, ¿qué es jurar? Según la definición del diccionario dice, es prometer una cosa solemnemente poniendo por testigo o como garantía de ello a Dios o a personas o a cosas muy respetadas o queridas por la persona que promete. Es una promesa solemne que pone a un testigo. Hebreos 6:16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos.
Es lo mismo, ¿no? Testigos y juran, ponen a testigo a alguien mayor, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es lo mismo que la definición que dábamos del diccionario, que es cómo hace el hombre, jura por alguien mayor, pone a alguien por testigo. O sea, comprometerse a algo poniendo a testigos como garantía de la veracidad de lo que se dice o de lo que se promete, de lo que se dice o lo que se promete. ¿Está? En la Biblia, si bien podemos englobar todo como promesas, podemos hacer una diferencia, según la Biblia, entre lo que es una promesa y lo que es un voto. Fíjense el número 32. Número 32 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces hay algo que es un voto, hay algo que es un juramento, pero podemos decir es todo lo mismo. No voy a decir es lo mismo porque ahora voy a dar las diferencias que tienen, pero sí son promesas que se hacen y que se deben cumplir. ¿Tá? El juramento es un acto, un compromiso que se está haciendo, ¿sí?, entre personas, o sea, es algo más horizontal. Esto es entre personas y donde se pone a Dios por testigo. Dios es el testigo de lo que te estoy diciendo es verdad. Dios es el testigo de que voy a hacer en lo que me estoy comprometiendo. En cambio, el voto también es una promesa, pero ahora es un compromiso entre el hombre y Dios. Y ahí puede haber testigos, otros hombres como testigos, o solamente puede quedar en esto. Yo hago un voto con Dios y es una promesa que le estoy haciendo a Dios, que queda entre él y yo, y que de todas maneras el juez sigue siendo Dios. ¿Verdad? Santiago en este versículo se está refiriendo a lo que es el juramento, el hablar, el prometer o el decir cosas entre personas, que seamos honestos en eso, en lo que hablamos con nuestro prójimo. ¿Ah? A eso se refiere Santiago en estos versículos. Ahora, la segunda pregunta era si Jesús afirmó lo que dice la ley sobre jurar o vino a cambiar eso, o vino a cambiar lo que se creía de jurar y Jesús vino a cambiar lo que dice la ley. Bueno, ese versículo que yo cité de Jesús está en Mateo 5. ¿Da? Versículos antes de Mateo 5, Jesús dice que Él no vino a abrogar la ley, no vino a destruir la ley, no vino a deshacer la ley, no vino a desvanecer la ley, que es lo que significa. ¿Da? Fíjense en Mateo 5, 17, después de esto habla sobre el juramento, pero antes había dicho: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Jesús entonces vino a cambiar lo que se creía en el Antiguo Testamento? Bueno, él dice que no. Entonces no podemos decir que ahí en Mateo 5, 33 en adelante, si mal no recuerdo los versículos, ¿no? Sí, 33 en adelante, Jesús vino a cambiar la ley. No podemos decirlo porque Jesús mismo declara que no vino a hacer eso. Bueno, pero ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre el juramento? ¿Qué dice? Levítico 19:12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Nos prohíbe el juramento acá? Dice que no debemos jurar. Dice: no juraréis falsamente. O sea, la prohibición está en que si jurás lo tenés que cumplir, que no jures falsamente. ¿Ah? No cumplirlo tiene consecuencias, es pecado. Dice que se profana el nombre de Dios, y ahí viene el pecado. Deuteronomio 5:11: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que toma su nombre en vano. Eso es jurar falsamente. Recalco, la prohibición no es a jurar, es a no jurar falsamente. Es lo mismo que nos está diciendo Santiago. Que nos dice así, mientras no se haga no, cumplamos lo que decimos y no sea necesario decir te lo juro. ¿Hay ejemplos en la Biblia de juramentos? Sí, hay muchos.
Tenemos algunos. Abraham con Abimelech, en Génesis 21:31. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Estos son Abraham y Abimelech. En el 32, así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech, y picó el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Bueno, hubo un juramento ahí entre Abraham y entre Abimelech. Lo encontramos en la Biblia. Podemos buscar muchísimos más, podemos ver a Rahab y los espías como juran no destruirla cuando vinieran. Podemos ver también el juramento entre David y Jonatán. Podemos encontrar muchos ejemplos, ¿sí? En la ley, y esto es la ley, en la ley de restitución, se manda a hacer juramentos. No es un ejemplo, sino que es un mandato a hacer juramento en ciertas ocasiones. Éxodo 22, 10 y 11. Dice, si alguno hubiera dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos. ¿Vieron? Juramento de Jehová habrá, esto es mandado, ¿sí? Juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Esto ya no es un ejemplo, sino que está mandado, si pasa cierta cosa, debe haber un juramento. ¿Jesús vino a abrogar eso? Bueno, ya vimos que no. Fíjense cómo Dios hizo un juramento, un pacto con Abraham. En Génesis 26:3 dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ese juramento puede ir a Génesis 15 y 2. En Hebreos 6:13 y 14 también menciona este juramento. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hay muchos ejemplos sobre juramento, hay mandatos sobre juramentos. Entonces no podemos decir que es la prohibición literal de no jurar. Santiago dice sobre todo porque es realmente importante cumplir con la palabra. Tengamos en cuenta que Dios es el testigo siempre en todo lo que decimos, Dios es el dueño de todo, y no cumplir nuestra palabra ofende a Dios. Por lo tanto es pecado, ¿sí? Decir ofende a Dios es decir, estamos pecando de una forma no tan directa. La importancia de cumplir nuestra palabra, fíjense, Israel sufrió hambruna a causa de no cumplir un juramento. Segunda Samuel 21:1 dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Una hambruna de 3 años fue la consecuencia de no cumplir un juramento, ¿sí? Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. ¿Quiénes son estos gabaonitas? ¿Son de la época de Saúl que viene este juramento? No, es de la época de Josué. Estos vinieron mediante engaño, disfrazados con ropas viejas, con panes duros en las bolsas, diciendo que venían de muy lejos porque sabía que Dios había mandado a liquidar toda la zona de la tierra prometida. Y ellos vinieron mediante engaño, hicieron pacto con Israel y no los pudieron matar. Bueno, Saúl los mató y hubo consecuencias por romper ese juramento. En Josué 9, 18 y 19, pueden leer todo Josué 9 y ver bien la historia. ¿Sí? Voy a resumir en estos 2 versículos. Dice, y no los mataron los hijos de Israel, esto es a los gabonitas. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado a Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Cumplían su juramento hasta que Saúl sí los tocó, y romper ese juramento tuvo consecuencias.
hambre. Bueno, existen muchos versículos más, como decía, no quiero caer sobre todos los ejemplos que podíamos haber encontrado. Si quieren ustedes lo pueden buscar. Pero fíjense que les di todos ejemplos en el Antiguo Testamento. ¿Tá? Y ustedes me podrían decir, bueno, está, en el Antiguo Testamento es una cosa, ellos no conocían el Nuevo Testamento, todavía no estaba, no conocían los dichos de Jesús, porque todavía no los había dado al Sermón del Monte, no conocían la Carta de Santiago, porque todavía no había sido escrita, aunque suene ridículo este argumento que se podría esperar, lo digo porque esta misma semana lo escuché de un pastor que está en la radio y contesta preguntas, y justamente le hicieron esta pregunta: ¿por qué en Éxodo manda jurar y por qué después te prohíbe? Y dijo esta respuesta que me pareció totalmente mal. ¿Sí? Bueno, ellos no conocían los mandatos de Jesús. Bueno, ellos tal vez no, pero Dios sí lo conoce. Si lo quería haber prohibido desde antes, lo hubiese prohibido y no lo hubiese mandado en Éxodo. Me parece. ¿Ah? Pero también podemos encontrar en el Nuevo Testamento algunos ejemplos, porque dije, vamos a buscar en toda la Biblia. También hay ejemplos en el Nuevo Testamento sobre juramento. Fíjense, Pablo dice en 2 Corintios 1:23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Esa es la definición de juramento. ¿A quién pone por testigo? A Dios. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Sigue Pablo diciendo en 2 Corintios 11:31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿A quién pone por testigo de vuelta? A Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un juramento. Es un juramento. Fíjense que Jesús también responde bajo juramento. Jesús responde bajo juramento. En Mateo 26:63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Le está diciendo, dinos bajo juramento que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Júranos por Dios que eres el Hijo de Dios, el Cristo, le está diciendo el sumo sacerdote. Jesús responde en el 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús acá le está diciendo, no, bajo juramento no te respondo porque no se debe jurar. ¿Le dijo eso? No, él le respondió, y le respondió bajo juramento. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el versículo 65 no lo explica. ¿Sí? Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Esto qué es? Está diciendo que es el Cristo, no solamente eso, sino que nos juró por Dios que es el Cristo. Y no le creyeron, y al no creerle, dice, juró falsamente. Ha blasfemado, dice. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Entonces, ¿está prohibido jurar? ¿Realmente está prohibido jurar? Bueno, la respuesta era no. No es lo que nos está enseñando este versículo. Es más, si estuviera prohibido jurar, nosotros no debiéramos haber jurado la bandera. ¿No? ¿Juramos la bandera? Creo que todos aquí hemos jurado la bandera. Juramos lealtad a la patria cuando hacemos eso, ¿no? Cuando firmamos un contrato, por lo que sea de trabajo, sea un contrato de alquiler, lo que sea, nos estamos comprometiendo a hacer algo también, es un juramento. Yo no sé cómo funcionan aquí las leyes, pero si algo me ha enseñado la tele es que cuando hay un juicio, los testigos lo hacen bajo juramento. No sé cómo es acá, nunca he estado en un juicio, solamente lo he visto en la tele, ¿tá? Pero lo hacen bajo juramento. ¿Sí? Fíjense que yo como docente, para tomar horas en donde trabajo, tengo que presentar una declaración jurada de las horas que tengo. Bueno, si está prohibido jurar, yo no podría jurar nada. No podríamos tomar horas, no podríamos firmar contratos.
Del matrimonio, me están haciendo señas ahí sobre el matrimonio, eso sí podríamos tomarlo, pero esto es como más bien un voto al Señor y sí es un compromiso con la esposa, ¿verdad? Pero cuando firmamos un documento ahí, ¿Cómo? cuando se firma ese documento que nos da la fuerza, Sí, están sí. los votos en una parte. Sí, por eso. Yo dije que sí, en una parte es, y en otra no lo quise tomar para no hacerlo tan extenso, pero sí es verdad. El matrimonio también es un voto, también hay un juramento, es un voto para con Dios, es un juramento para con la esposa delante de Dios. ¿Tá? Fíjense que si las personas fueran todas íntegras, si fuéramos todos honestos, no habría necesidad hoy en día de abogados, no habría necesidad de escribanos, no habría necesidad de jueces, de hacer contratos y todas esas cosas. Porque no es. ¿Tá? Entonces, ¿por qué Jesús y Santiago lo prohíben en los versículos que leíamos? ¿Por qué? ¿Sí? Porque la prohibición dada por Jesús y la prohibición dada por Santiago debemos verla en el contexto y no sacarla del contexto. ¿Ah? Vamos a estudiar primero lo que dice Jesús y vamos a estudiarlo en el contexto. Así que vamos a salir de Santiago y vamos a ir a Mateo 5. Si tienen ahí sus Biblias, busquen Mateo 5. Mateo 5, si miramos el contexto, Jesús está haciendo una declaración de que, o mejor dicho, está dando un ejemplo de los errores que tenían los escribas y los fariseos, los maestros de la ley, de los errores de interpretación de la ley de ellos. Y fíjense en Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí habla de la justicia de los maestros de la ley, ¿sí? De los escribas y fariseos que eran muy religiosos, que exteriormente cumplían muchos mandamientos, ¿sí? Pero Jesús le está diciendo que hay un error ahí, en ellos, en la enseñanza que dan. Están dando enseñanzas de hombre, limitada a lo que piensa y a la mentalidad del hombre. Entonces empieza la enseñanza. Dice, si ustedes tienen la Reina Valera con titulitos ahí, dice Jesús y la ira. ¿Ah? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Dice eso, ¿no? No matarás, eso es uno de los 10 mandamientos. ¿Ah? Pero Jesús va más allá de eso. Bueno, no matarás, literalmente, bueno, si yo no mato a nadie, estoy bien. Jesús dice, el estándar de Dios es más que matar físicamente. Solamente el enojarte contra un hermano, delante de los ojos de Dios, su santidad, es como si lo hubieses matado. Delante de Dios sos un asesino solamente por enojarte con tu hermano. Entonces le dice, que está diciendo, los escribas y fariseos que tienen su propia justicia, cumplen esto, no matarás, y ya con eso se creen que son inocentes. Jesús dice, el estándar de Dios es más alto que eso. Después habla sobre el adulterio, ¿sí? No cometerás adulterio, viste que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces, los escribas y fariseos hablaban sobre el adulterio de cierta manera, solamente como el acto físico, cometerlo como un acto físico, pero después Jesús va más allá, plantea el estándar de Dios es solamente si lo pensás, para Dios es como si lo hubieses hecho. Después sigue hablando sobre el uso y el abuso del divorcio. Habían hecho todas unas reglas sobre el divorcio, había llegado a tal punto que hasta se podían divorciar porque la esposa cocinaba mal. Jesús dice, bueno, esto está mal. Está hablando de todas las cosas que hacían los fariseos y los escribas, que enseñaban, y está mal. Y sigue hablando sobre el juramento. Sigue hablando sobre el juramento. Cosa que los mismos líderes religiosos habían cambiado, habían agregado cosas, habían creado reglas propias para jurar sin estar comprometidos a cumplir. Y ahí llegamos a los versículos que leíamos, al 33 de Mateo 5. ¿No? Lo van siguiendo ahí. Si ya no los leímos,
Fíjense, estos líderes religiosos tomaban literalmente el mandamiento. Y digo, tomaban literalmente en el sentido de que si no juraban en el nombre de Dios, si yo no digo que es en el nombre de Dios, no estoy comprometido a cumplirlo. En eso lo tomaban literalmente. Obviamente, sí hacía de los mandamientos, sí se toman literalmente, pero ellos decían, bueno, como Levítico 19:12 dice, no juraréis falsamente en mi nombre, entonces yo puedo jurar falsamente por cualquier otra cosa. A eso es lo que habían llegado. Bueno, si yo no juro por el nombre de Dios, no estoy cumplido, no estoy obligado a cumplir, así que no lo hago. Entonces no me va a caer la advertencia que hay en Éxodo 20 que dice no tomarás el nombre de Dios en vano. Total, yo juré por otra cosa. Y los judíos juraban por el cielo, juraban por el templo, por Jerusalén, juraban por un montón de cosas, por el tesoro, juraban, pero como no es el nombre de Dios, bueno, estoy exento de cumplir mi juramento. Así es como estaban las cosas, y Jesús lo que está hablando es sobre eso. Es la misma enseñanza que está queriendo decir Santiago. Si jurás, si vos decís voy a hacer tal cosa, o yo te cuento algo, no te tengo que decir te lo juro para que sea verdad. Tiene que ser verdad. El sí tiene que ser sí y el no tiene que ser no. No es necesario. Mateo 23:16, Jesús dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¿Vieron cómo hacían esas reglas? Eso ya es enseñanza de hombres, mandamientos de hombres. ¿Sí? Cambiando, tergiversando lo que dice el Levítico 19, no juraréis falsamente. Como dice, en mi nombre yo, voy a jurar por el templo, voy a jurar por el oro, lo que sea. ¿Sí? Obviamente hoy en día también se cumple esto, como yo les decía, cuando éramos chicos hacíamos ese tipo de juramentos, cruzábamos los dedos, cruzábamos los dedos, cruzábamos las piernas, siempre cruzábamos las mangas del buzo, no, yo juré pero tenía cruzado algo para no cumplir. Y siempre existió y siempre va a existir la forma de tratar de zafar de los compromisos de los que nos hacemos. Santiago dice, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. ¿Sí? También era una práctica que había entrado dentro de la iglesia en esas épocas. Y no que había entrado, sino que era la cultura de la época. Lo mismo que la amonestación a los ricos opresores. No es que porque estaban dentro de la iglesia se comportaban así, era porque era lo normal afuera. Los ricos oprimían a los pobres. Y la exhortación de Santiago es, si están en la iglesia, si son cristianos, dejen esas prácticas. Dejen de los ricos explotar a los pobres, porque están evidenciando que son lo mismo que el mundo. Lo mismo con los juramentos. Dejen esas prácticas, hermanos, dejen esas prácticas, porque si no están evidenciando que no son cristianos, que solamente son congregantes. Estas enseñanzas de jurar por cualquier cosa para no cumplir, y lo que Jesús quiere decir es que, si juran por cualquier cosa que pertenece a Dios, en realidad están jurando por Dios. ¿Y qué no pertenece a Dios? ¿Qué no pertenece a Dios? Leemos de vuelta Mateo 23:16 y ahora seguimos hasta el 22. Dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, le está diciendo a los líderes religiosos, los encargados de la espiritualidad del pueblo de Israel. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que... y por el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios
y por aquel que está sentado en él. Porque cualquier cosa que juremos, estamos jurando por Dios porque Él es el dueño de todo. Dice, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Lo que Jesús enseña y lo que Santiago repite en estas enseñanzas es que seamos honestos, que seamos íntegros en lo que decimos, que nuestra palabra sea suficiente, ¿sí? Que no tengamos que jurar para que nos crean. Eso es lo que está enseñando. Que no tengamos que jurar para que nos crean. También debemos entender que cuando damos nuestra palabra, cuando prometemos o cuando decimos algo, estamos declarando algo, para Dios es su juramento. ¿O acaso pensamos que Dios solamente nos oye si decimos, si yo digo, lo juro, bueno, ahí Dios me escucha? Si yo prometo y no digo lo juro, bueno, Dios no tiene nada que ver. No es así, ¿no? ¿Verdad? No, así no es nuestro Dios. ¿Sí? Nuestra palabra siempre pone a Dios por testigo. Por más que no lo digamos, nuestra palabra siempre pone a Dios por testigo, y no cumplirlo es ofender a Dios, es hacer el nombre de Dios en vano, y es pecado. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos de palabra y de hecho, ¿cómo debemos hacerlo? Para Dios. ¿Debemos decirlo puro para hacer alguna declaración o comprometernos? Si yo digo algo o me comprometo a algo, lo estoy haciendo en el nombre del Señor Jesús. Es un juramento. Y la enseñanza exhorta a que hablemos siempre la verdad, como dice Pablo en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Y acaso si yo prometo o me comprometo y no cumplo, no es una mentira? Es una mentira. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿sí? ¿Y el por qué? Santiago lo dice, para que no caigáis en condenación. Seamos íntegros, honestos, que nuestra palabra sea creíble, para que no caigamos en condenación. Es la misma advertencia que hace en el versículo 9, que leíamos hace 15 días. Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Es la misma advertencia, aunque la palabra en el griego del versículo 9 no es la misma que del versículo 12 cuando habla de condenación. En el versículo 12 es más fuerte la palabra es crisis, y habla y se usa, generalmente para referirse a sentencias, o se usa generalmente para referirse a la condenación eterna de los pecadores. Esto no quiere decir que Santiago esté diciendo que hay cristianos que por mentir o por no cumplir su palabra se van a ir al infierno. No está diciendo eso. ¿Tá? La exhortación es similar, mejor dicho, a la del versículo 9. Es lo que quiere decir. ¿Tá? No se puede estar refiriendo a una condenación eterna porque él mismo le dice hermanos, está hablando y lo está considerando cristianos, o sea, no se está refiriendo a una condenación eterna. Porque si le dice hermanos, ¿qué condenación eterna va a tener alguien que está en Cristo? Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad está diciendo que van a ser condenados? No está hablando de esa condenación, ¿sí? Porque nada nos puede separar del amor de Cristo, sigue diciendo Pablo en Romanos 8, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y ahí entro yo, ni yo mismo puedo, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, cuando habla de condenación y lo llama hermano, no está hablando de una condenación eterna, porque ¿quién nos va a arrebatar de la mano del Dios poderoso? Jesús dice en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, dice el 29, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Lo que estoy diciendo acá es que no podemos interpretar que Santiago está diciendo, bueno hermanos, si se siguen comportando así se van a ir al infierno. No está diciendo eso.
¿tá? No podemos recibir el castigo del injusto cuando ya fuimos justificados. Justificados fue por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice en Romanos 5.1. Y en Romanos 5 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? Tambaleando, esperando a ver si mentís o no mentís, dice, por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Santiago no está diciendo que estos hermanos se van a ir al infierno por no cumplir el juramento. Está hablando de otra cosa. ¿Sí? Nos podría estar diciendo que hagamos un autoexamen, cada uno haga su propio examen de sí mismo, a ver, bueno, mi palabra es confiable, mi estilo de vida es la mentira, es vivir mintiendo para lograr obtener beneficios. Siempre estoy hablando falsamente para beneficio propio mío o salir de ciertas circunstancias difíciles. Esto es personal, ¿sí? Bueno, si la mentira es tu estilo de vida y siempre estás mintiendo sin preocuparte porque eso es un pecado, bueno, probablemente no seas cristiano. Y el nombre de hermano no te cabría. ¿No? Apocalipsis 21.8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, esta es la muerte segunda. Si tu estilo de vida es el mentir, el prometer y no cumplir simplemente buscando tu beneficio propio, estarías dentro de todos los mentirosos que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Cuando Santiago dice, para que no caigas en condenación, se refiere a lo mismo que decíamos hace 15 días en este versículo 9. ¿Sí? Se refiere a que todo lo que nosotros decimos con nuestros labios va a tener consecuencias en el juicio que sí vamos a pasar. Por más que ya estamos justificados, vamos a pasar por un juicio, no para condenación, pero sí vamos a pasar por un juicio. En Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En algún momento vamos a tener que dar cuenta de lo que dijimos, de lo que hicimos con nuestras promesas. ¿Mentimos o no mentimos? ¿Sí? Si bien los cristianos no sufriremos la condenación eterna, sí podemos perder el galardón, podemos perder la corona que nos espera en esa eternidad. Según de Juan 1.8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y eso está hablando. ¿Sí? También tengamos en cuenta que Dios no va a tener por inocente al que tome su nombre en vano. No lo va a tener por inocente. Lo leíamos en Deuteronomio 5.11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. No dará por inocente. Recordemos que nosotros como cristianos somos justificados, lo que no quiere decir que seamos justos. No quiere decir que nosotros somos inocentes. No quiere decir que Dios pasó por alto mis pecados, sino que mis pecados los tuvo que cargar Cristo en la cruz. Yo no soy justo, pero soy justificado porque se me imputó la justicia de Cristo. Porque Cristo vivió la vida perfecta que yo no pude vivir. No somos perfectos, ¿está? Entonces, tomar su nombre en vano, y podemos decir cuántas veces hemos caído en esto, de no cumplir nuestra palabra, ¿sí? Es tomar su nombre en vano, merecía un castigo que Cristo pagó por mí en la cruz. A modo de conclusión, la prohibición de jurar es porque nuestra palabra y nuestro compromiso es un juramento, lo necesito. Lo que digamos y nos comprometemos es un juramento delante de Dios y pone a Dios por testigo siempre. ¿Ah? No tenemos que usar este tipo de frases para que nos crean, sino que reconozcan, que la gente reconozca dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que nos reconozcan como honestos y que siempre que decimos que sí es porque es sí, y que decimos que no es porque es no. ¿Ah? Si decimos sí voy a ir, adivinen qué, sí voy a ir.
¿A cuántas personas hemos invitado a la iglesia? Y sí, el domingo voy. Y así hasta ahora lo estamos esperando. Es una forma de zafar, que no seamos así nosotros. ¿Sí? Tengamos en cuenta, como cristianos, nosotros llevamos un mensaje, el mensaje de Dios, y nuestro mensaje es la verdad, es el Evangelio, es la verdad, es palabra de Dios. Y si bien nosotros, tengan en cuenta esto también, si bien nosotros no podemos hacer que la gente crea o no crea este mensaje, nosotros no tenemos ese poder, ¿sí? O sea que nosotros, por nuestra culpa, nadie se va a perder y nadie se va a salvar, ¿tá? Eso debemos tener en cuenta, pero con nuestra actitud poco creíble, si es que estamos dentro de estos deshonestos que juran sin cumplir, nuestra actitud poco creíble, podemos ser de estorbo para el Evangelio y no un instrumento útil. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Mi integridad, mi honestidad puede ser, si no soy honesto, si no soy íntegro con mis palabras, puedo ser de tropiezo para el mensaje del Evangelio. No lo voy a frenar, ¿tá? No voy a hacer que una persona sea condenada porque yo soy deshonesto, pero sí voy a ser de tropiezo, Seamos honestos e íntegros, aunque las consecuencias, por serlo, ¿sí?, no sean las mejores según las perspectivas humanas, ¿sí?, según el estándar humano de lo que es mejor para vivir y lo que no es mejor para vivir, ¿sí? Pero desde el punto de vista espiritual, las pruebas, el sufrimiento por el Evangelio, nosotros los creyentes debemos asumirlos gozosos, y con esto arrancaba Santiago 1:2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando falléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Seamos pacientes, por más que estemos en situaciones difíciles, seamos honestos en lo que decimos y no tratemos de zafar mediante mentiras, engaños o promesas falsas o juramentos falsos, ¿tá? Esta es otra exhortación que Dios da por medio de Santiago, y la exhortación es que vuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Seamos honestos a pesar de las consecuencias, sembremos para el Espíritu y no para la carne. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer bien. ¿Y qué mayor bien podemos hacer que llevar esta verdad, que llevar el Evangelio a un mundo caído, llevándolo honestamente, no tergiversando las palabras, no prometiendo cosas falsas? Seamos honestos, presentemos un verdadero Evangelio, seamos instrumentos de Dios o instrumentos en sus manos. Richard, ¿puedes terminar la oración? Padre eterno, Padre celestial, hermano amigo, delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, por este tiempo, Señor, aquí, Señor, en tu casa, y agradecerte, Señor, por la palabra, Señor, que tú has traído a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo cada día nos guíe, Señor, y nos ayude, Señor, cada día a ser honestos, a ser fieles, Señor, a tu palabra, Señor, y a orar conforme a tu santa voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano Diego. Ha sido una palabra, una enseñanza hermosa y más que eso, valiosa para nuestra vida. Y esperamos en el Señor que lo sea para todos, para cada uno de nosotros, y que podamos poner esta palabra del Señor en práctica, ¿no? Nos retrotrajo a nuestra infancia en un comienzo, cuando hacíamos todas esos ademanes, cruzar los dedos y todo lo demás. Y decimos, bueno, ahora de grande como que no lo hacemos. Bueno, pero seguimos siendo no tan inocentes como antes, seguimos también fallando muchas veces a nuestras palabras y al testimonio de Cristo, porque
somos los primeros en decir somos cristianos, somos hijos de Dios, pero muchas veces con nuestras palabras estamos derribando el testimonio de Cristo. Así que les animo, hermanos, a meditar también, animémonos a meditar en la vida que vivimos, en las cosas que decimos, y que todo sea para la honra y la gloria de nuestro Señor. Gracias, hermano Dios, por este tiempo. Están despedidos, hermanos, y será hasta el domingo, si Dios así lo permite.